reavivados por su palabra, es una cita de honor diariamente para encontrarnos en las páginas de la Biblia con un mensaje actualizado desde el corazón de Dios a nuestro corazón. Para que así sea, pidamos la bendición a través de una plegaria. Señor y Padre nuestro, bendícenos al meditar en tu palabra. Lo pedimos con necesidad y gratitud en el nombre de Jesús. Amén. Esdras, capítulo 4. Habían encarado la reedificación del templo y los adversarios detienen. Siempre que Dios nos pide una tarea, el enemigo pone obstáculos para impedirla. Dice, cuando los enemigos de Judá y de Benjamín oyeron que los que habían vuelto de la cautividad edificaban un templo a Dios, fueron a ver a Zorobabel y a los jefes de familia y le dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a Dios y a Él ofreceremos sacrificios que ya hacemos desde los días de Saradón. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casa paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros la casa de Dios. Nosotros solos la edificaremos a Dios de Israel como nos mandó Ciro, el rey de Persia. ¿No daba cómo, no? Los incrédulos se juntan con los creyentes para construir un templo para adorar a un Dios que no creían. El versículo 4 dice lo siguiente. Entonces la gente del país intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no siguiera edificando. Primero hay una aparente unidad interesada, después hay amenazas y mensajes intimidatorios para que no se edifique. Versículo 5. Sobornaron además contra ellos algunos de los consejeros para frustrar sus propósitos. Soborno, otra herramienta utilizada por los enemigos para impedir la construcción. Versículo 6. En el reinado de Asuero, al principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Así que las armas del mal, ¿cuáles fueron? Una unidad interesada, una amenaza y mensajes intimidatorios, la vía del soborno, las cartas con falsas acusaciones. Esta es la copia de la carta enviada al rey. Al rey Artajerjes, versículo 11, tus siervos del otro lado del río te saludan. Ha de saber el rey que los judíos que de parte tuya vinieron a nosotros, llegaron a Jerusalén y edifican esta ciudad rebelde y mala. Ya levantan los muros, reparan los fundamentos. Sepa pues el rey que si aquella ciudad es reedificada y los muros son levantados, no van a pagar impuestos, ni tributo, ni rentas, y el erario de los reyes será perjudicado. Como nos mantienen desde el palacio, no podemos permitir que el rey sea menospreciado, por lo cual hemos enviado al rey esta denuncia, a fin de que se investigue en el libro de las memorias. Amigos, ¿no? ¿Qué amigos? Versículo 16. Hacemos saber al rey que si se reedifica esta ciudad y se levantan sus muros, la región de más allá del río no será tuya. El rey entonces envió esta respuesta al canciller, al secretario, a los compañeros, a todos los que tengan interés, salud y paz. Versículo 18. La carta que nos enviaste fue leída claramente delante de mí. Ordené que se investigara. Ahora pues, dice versículo 21, ordenad que se detengan aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada hasta nueva orden enviada por mí. 22. Procurad no ser negligentes en esto, porque
¿habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes? Parece que las amenazas, el soborno, la unidad interesada, las acusaciones, las cartas, los obstáculos del enemigo para impedir la reconstrucción estaban dando resultado. Versículo 23. Cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Reún, el secretario y de sus compañeros salieron rápidamente hacia Jerusalén, donde estaban los judíos, y les hicieron cesar los trabajos, utilizando incluso la fuerza y la violencia. Versículo 24. Así se detuvo la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, la cual quedó suspendida hasta el segundo año del reinado de Darío, rey de Persia. Y vamos a ver después en el capítulo 5 cómo es que se reinicia y continúa la construcción. Pero hoy nos detenemos en este capítulo. Una obra, una tarea, una construcción, un enemigo, muchos enemigos que no quieren que el propósito se cumpla y las herramientas utilizadas. Los agentes del mal se unen, el soborno, las amenazas, las acusaciones. Estoy contando lo que pasó, pero ya estoy pensando y empezando a decir que estas mismas herramientas usa el enemigo hoy cada vez que usted tiene un proyecto de vida. El enemigo de Dios siempre se opone a los planes de Dios. Y cada vez que usted tiene un proyecto de vida que lo incluye a Dios, que se centra en Dios, y cada vez que usted decide hacer la voluntad de Dios, el enemigo trabaja para que usted se descoloque, para que usted quede fuera de la comprensión y detenga su trabajo, su proyecto, su propósito, su objetivo para la vida. Y el enemigo va a utilizar las mismas herramientas, son las mismas de siempre. La crítica de los demás, los agentes del mal unidos, acusaciones falsas, desmedidas, injustas, presiones, los argumentos de siempre. ¿Hay algún proyecto importante en su vida? ¿Usted quiere hacer las cosas como Dios quiere? No necesita esperar hasta mañana, cuando analizaremos el capítulo 5. Ya hoy puedo anticiparle que es posible vencer al enemigo, que es posible terminar nuestros proyectos, que es posible y factible alcanzar metas, vencer obstáculos, superar situaciones. Solos no podemos. Es verdad. Solos no se puede. Pero el que cree en mí, dijo Jesús, todo le es posible. Separados de mí, dijo Jesús, nada podréis hacer. Pero con Él todo es posible. Y porque todo es posible, entregue ahora su vida, su proyecto, su necesidad, su problema, su dificultad, su obstáculo, sus impedimentos, sus sueños. Entregue ahora, en la oración privada y personal, todo eso en manos de Dios. Por favor, hágalo ahora.
Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque ningún proyecto relevante de nuestra vida que esté centrado en ti, que tenga el ataque del enemigo, necesita quedar postergado, porque no hay nada que nos frene cuando luchamos de tu mano y con tu presencia en nuestra vida. Por favor, recíbenos. Renovamos proyectos, renovamos foco, dirección y compromiso. Queremos permitirte tu presencia y dirección en nuestra vida. Ayúdanos para llegar al final del camino. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo para cada uno de nuestros queridos amigos y hermanos. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra de Dios.